Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que la corriente que circula a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor, y se expresa como voltaje es igual a corriente por resistencia. Ok, a continuación nos piden elaborar un circuito serie paralelo que se muestra en la figura siguiente, el cual nos pide obtener voltaje y corriente en cada una de sus resistencias. Para poder realizar esto, es necesario primero poder obtener la resistencia total y la corriente total. Para realizar este cálculo, nos apoyaremos en lo que es la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm, el cual obviamente nos va a permitir minimizar el circuito para poder obtener la resistencia total del circuito y la corriente total del circuito. Bien, ahora obtendremos lo que es la resistencia total del circuito mixto. ¿Por qué mixto? Porque tenemos resistencias tanto conectadas en serie como en paralelo, pero primero tenemos que minimizarla. Vamos a desaparecer lo que es el circuito paralelo, que nos dice la fórmula que para minimizar esas resistencias es igual a resistencia total de uno entre resistencia 1 más uno entre resistencia 2 más uno entre resistencia 3. Entonces sustituimos resistencia total de resistencia 2, 3 y 4 es igual a uno entre 6 kilo ohms más uno entre 3 kilo ohms más uno entre 100 kilo ohms. Resistencia total de resistencia 2, 3 y 4 es igual a uno entre 0.16 más 0.33 más 0.01. La resistencia total de la resistencia 2, 3 y 4 es igual a uno entre 0.5 kilo ohms. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia total es igual a 2 kilo ohms en esta resistencia, lo que cambia nuestro circuito ya de ser un circuito serie paralelo o mixto, pasa a ser un circuito serie. Nos dicen que la alimentación pasa a través de esta resistencia, que la 1 entre la resistencia 2, 3 y 4 entre la resistencia 5, que nos dice que la resistencia 1 es de 100 kilo o 149 kilo ohms, la resistencia 2, 3 y 4 pasa a ser 2 kilo ohms y la resistencia 5 pasa a ser 5 kilo ohms. ¿Qué nos dice la fórmula para calcular un circuito serie? Que se tiene que sumar la resistencia total de todas las resistencias. Es resistencia 1 más resistencia total de la 2, 3 y 4 más la resistencia 5. Entonces, resistencia total es 149 más 2 kilo ohms más 5 kilo ohms es igual a la resistencia total, es igual a 156 kilo ohms. Esto nos dice que nuestra resistencia total de todo nuestro circuito es de 156 kilo ohms. Bien, una vez que determinamos, encontramos nuestra resistencia total, encontraremos nuestra corriente total. ¿Qué nos dice? Que corriente total es igual al voltaje total sobre resistencia total. Dado que nuestro voltaje total es de 5 volts corriente directa, sustituimos que nuestro voltaje total es de 5 volts corriente directa entre nuestra resistencia total, que son 156 kilo ohms. Quiere decir que nuestra corriente total es igual a 0.032 miliamperes. Entonces, una vez que hemos obtenido la resistencia total y la corriente total, podremos encontrar el voltaje en cada una de las resistencias, usando la ley de Ohm, en donde nos indica que para encontrar el voltaje tenemos que multiplicar
la corriente por la resistencia. Si queremos encontrar la corriente, tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia. Y si queremos encontrar la resistencia, tenemos que dividir el voltaje entre la corriente. Usaremos la siguiente fórmula para encontrar el voltaje y la corriente de cada una de las resistencias como lo indica el problema al inicio. Para esto, usaremos primero encontrar la corriente de la resistencia 1, que nos dice que hay que multiplicar el voltaje sobre la resistencia. Sabemos que el voltaje son 5 volts de corriente directa entre la resistencia 1, que es 145 kilo ohms, que nos da un total de 0.033 amperes. Ahora, para encontrar el voltaje de la resistencia 1, tenemos que multiplicar la corriente total por la resistencia 1, en donde 0.032 miliamperes es nuestra corriente total de todo el circuito, por los 145 kilo ohms que vale la resistencia 1. Esto nos da un valor de 4.64 volts. Tenemos que realizar estas operaciones en cada una de las resistencias para encontrar la corriente y el voltaje que se nos solicita. Entonces, para encontrar la corriente de la resistencia 2, multiplicaremos los 5 volts de corriente directa entre el valor de la resistencia, que son 6 kilo ohms, que nos da un total de 0.83 miliamperes. Para encontrar el voltaje de la resistencia 2, recordamos nuevamente que es la corriente total del circuito, que son 0.032 miliamperes por los 6 kilo ohms del valor de la resistencia 2, que nos da un total de 0.192 volts. Y para la resistencia 3, igual, dividimos los 5 volts entre los 3 kilo ohms de la resistencia, que nos da un total de 1.6 miliamperes. Para el voltaje, 0.032 miliamperes por los 3 kilo ohms del valor de la resistencia, que nos da un total de 0.096 volts. Ahora para la resistencia 4, encontrar la corriente, volvemos a dividir los 5 volts de corriente directa entre los 100 kilo ohms que vale la resistencia, que nos da un total de 0.05 miliamperes. Para encontrar el voltaje de la resistencia 4, nuevamente multiplicamos los 0.032 miliamperes por los 100 ohms del valor de la resistencia, que nos da un total de 0.32 volts. Y para la resistencia 5, multiplicaremos igual los 5 volts de corriente directa entre el valor de la resistencia 5, que son los 5 kilo ohms, que nos da un total de 1 miliamper. Y al final multiplicaremos los 0.032 miliamperes, que es la corriente total, por los 5 kilo ohms que vale la resistencia, el cual nos da un valor de 0.16 volts. Es así como podemos obtener tanto la corriente y el voltaje de cada una de las resistencias que se nos está solicitando.